Muy buenas noches, bienvenidos amigos televidentes, qué gusto volvernos a reencontrar para disfrutar esta noche como todas las noches, la entrevista 8 en punto. Hoy conversaremos con el señor Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas. Conversaremos acerca de todos los proyectos de los cuales se está finalizando, cuál es la visión para el próximo 2017, el próximo año, y por supuesto los proyectos más emblemáticos que esta cartera de Estado pretende implementar. Hablaremos también, por supuesto, del incremento que se pretende impulsar para inyectarle más fondos al Fovial. Por supuesto que hay posiciones encontradas, hay críticas sobre este tópico. Vamos a hablar de la anticorrupción porque el ministro ha sido invitado el próximo viernes en la Fiscalía General de República a un evento importantísimo y hoy por hoy en el marco del combate a este flagelo. Antes le planteamos a ustedes una pregunta que articulamos esta noche para que usted sea parte activa de su entrevista. 8 en punto, acompáñeme. Dice así: ¿está de acuerdo en que aumenten un 0.17 centavos de dólar al galón de combustible para el mantenimiento de las carreteras? De eso vamos a hablar con el ministro. Un 10% dice que sí, que es necesario. Un 70% que no está de acuerdo. Un 20% que deben buscarse otro tipo de oportunidades o opciones. De 262 votos sin haber iniciado esta entrevista. Quiero saludar, señores, a quien hace posible gentilmente, noche tras noche, el primer segmento de esta, su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Y bueno, nos incorporamos rápidamente a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida al señor ministro de Obras Públicas, el señor Gerson Martínez. Ministro, muy buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Buenas noches, Sergio. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Ministro, bueno, arranco, producción me acompaña con el tradicional collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que están íntimamente relacionados. Me desplazo con los tópicos que vamos a desarrollar con el ministro Gerson Martínez. Arrancamos. Asamblea Legislativa acreditará la impunidad si no quita fuero del señor Benítez, dijo el señor fiscal general de República. Luis Martínez aceptó haber recibido entre 10 y 20 mil dólares. Un video revela compra del fiscal general de la República, el señor Miguel Menéndez, entregándole la plata. María Isabel Rodríguez confirma sobresueldos en la gestión del señor Mauricio Funes, este señor que lo pasa negando día y noche. Capre solicita aumentar 37 centavos al Fovial por el galón de combustible. Luis Cardenal: incremento al impuesto a la gasolina lo terminaríamos pagando todos, bajo un efecto de cascada. El director de Fomilenio 2 dice que población debe de pagar el incremento al combustible. ANEP alza la gasolina, no es condición del Fomilenio 2 del segundo compacto. Analistas: incremento del Fovial golpearía a automovilistas y al transporte público de pasajeros. Auguran impacto negativo por 17 centavos extra para el Fovial. Lorenzana: aumento al Fovial es un compromiso adquirido también por la Asamblea Legislativa. Esta última noticia nos da pie para incorporarnos y arrancar esta entrevista con el ministro. ¿Cuál podría ser, ministro, en una forma muy pero muy sintética, todos los proyectos de los cuales usted hoy por hoy, como yo lo dije al inicio, está terminando, está culminando, y la visión, porque prácticamente ya estamos a un mes para terminar el 2017, su visión para el próximo año? Por favor. Bueno, nosotros trabajamos en un conjunto de ámbitos, trabajamos, por supuesto, en un conjunto de programas. Uno de ellos es el tema de
la protección a la vida, la protección a las viviendas, la protección a las cosechas, la protección a los bienes de la población a través de una mega obra, de una cantidad importante de obras relacionadas con la adaptación al cambio climático. De las 798 cárcavas que nosotros encontramos, que nos heredaron los gobiernos anteriores, nosotros hemos eliminado 754 cárcavas. Es decir, todavía quedan algunas. Eso es lo que ha permitido que, no obstante, que en el año 2009, que es el año en que nosotros ingresamos al gobierno, encontramos un país que había sido calificado por la comunidad internacional como el país más vulnerable del mundo. De hecho, aquí tenemos imágenes, un collage, ministro, de lo que usted está hablando, las cárcavas. La agencia de las Naciones Unidas especializada en desastres había calificado a El Salvador como el país más vulnerable del mundo, y Germanwatch lo había calificado como el país de más alto riesgo climático del mundo. Nosotros hemos eliminado 754 cárcavas, hemos construido todos los puentes destruidos por los huracanes, han sido construidos, son 84 puentes los que destruyeron los huracanes, y seguimos construyendo. Esta semana anterior entregamos el puente número 97, que es el puente en Las Chinamas, el puente provisional que une El Salvador-Guatemala. ¿Qué ha pasado con esa vulnerabilidad? El país se ha movido. El último reporte de las Naciones Unidas, nosotros lo recibimos esta semana, que se dio a conocer al mundo, da cuenta que El Salvador ya no es el país más vulnerable del mundo. Da cuenta que El Salvador se ha movido 11 posiciones en positivo. Quiero decirle que cuando nosotros terminamos el gobierno anterior, habíamos movido al país de la posición más vulnerable íbamos entrando a la octava posición. Y el programa de gobierno, el plan quinquenal, colocó como meta mover al país, sacar al país de la 10ª posición al terminar el quinquenio, sacarlo del top 10 de los 10 países más vulnerables del mundo. El último reporte de la comunidad internacional da cuenta que esa misión ha sido cumplida, que esa meta ya fue cumplida. El Salvador ya no forma parte de los 10 países más vulnerables del mundo, sino que El Salvador se ha movido a la posición número 11. Esa es una buena noticia, pero obviamente hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo obras de protección. Debo decirle que hemos hecho esto, no obstante las limitaciones presupuestarias, no obstante que en los periodos anteriores no se eliminó una sola cárcava. No sé, Sergio, si usted ha preguntado cuántas cárcavas se eliminaron en los 20 años anteriores. Cárcavas, ni una. Nosotros, con las limitaciones presupuestarias, en la época de las vacas flacas, hemos eliminado 756. Eso es parte del sello social de nuestra gestión. Por otra parte, en materia de calidad de carreteras, de competitividad, del esfuerzo, del empeño que se le pone y de la calidad de lo que se va produciendo, eso es calificado por el Banco Mundial y por el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, en su último reporte 2016, da cuenta que El Salvador, en materia de competitividad de carretera, está situado entre los 3 países más destacados de América Latina por el esfuerzo que se hace. Esa calificación no la está haciendo nuestro gobierno, no la está haciendo un organismo progresista o de izquierda. Es un organismo vinculado a los sectores empresariales, a los organismos internacionales. Creo que ese es un buen esfuerzo. Por otra parte, en materia de anticorrupción, vamos entrando al 8º año. 7 años y medio estamos ya por cumplir, en donde un ministerio que estuvo atrapado en una jungla de juicios, en una cantidad de sentencias condenatorias que rondaban los 40 millones de dólares, las condenas que le habían hecho a las anteriores administraciones, a los anteriores ministros, en realidad cuando yo llegué era de 46 millones de dólares. Logré quitarle a nuestra población, a usted, un laudo
arbitral bastante amañado por 5.6 millones de dólares, que usted ya no va a pagar, pero quedó una deuda por los ilícitos cometidos en aquella época de 39.6 millones de dólares. Usted, como periodista acucioso, tendría que preguntarme, ¿y entonces qué ha pasado en estos 7 años y medio en el Ministerio de Obras Públicas? Estoy tratando de que termine usted para poder preguntar. ¿Cuántos juicios? ¿Qué ha pasado en estos 7 años y medio, ministro? Cuando en América Latina, e inclusive desde Arizona hasta la Tierra del Fuego, desde San Francisco, desde todos los ministerios de la construcción, todos los ministerios de infraestructura, cada año tienen juicios, tienen obras retrasadas, litigios por litigios. Este ministerio está batiendo un récord en América Latina, y es el récord que llevamos 7 años y medio con 0 juicios. 0 juicios entre el ministerio y el sector privado. Porque cuando estalla un litigio en el pasado, normalmente lo terminaba perdiendo el pueblo. O sea, los corruptos cometían los actos ilícitos, pero terminaba pagando la ciudadanía. En estos 7 años y medio, la ciudadanía no tiene que pagar ninguna condena, ninguna sentencia en contra del Ministerio de Obras Públicas por actos cometidos. Creo que esos son algunos resultados, porque no se trata solo de resanar las cárcavas físicas, sino resolver el tema de la cárcava administrativa, financiera, moral que había en la institución. Debo decirle que nosotros suscribimos, cuando son proyectos complejos, convenios que le llamamos convenios de integridad, pactos de integridad entre el contratista y el ministerio. Este año llegaron los investigadores a la región de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, y ellos vinieron a hacer un estudio de cómo operaba el Ministerio de Obras Públicas. Está en la página de la Universidad de Princeton, que es una de las 10 universidades más prestigiadas en materia de políticas públicas. Y esa universidad pone como un ejemplo, como un modelo, los pactos de integridad que se suscriben en las obras del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador. Ministro, yo no sé si estos pactos de integridad le ha canjeado a usted, por ejemplo, quizás esta pregunta es repetitiva, pero se la tengo que hacer. No está obviamente usted en la posición de responderla, o si lo quiere hacer tácita o expresamente, pero Ernesto Segovia hace una pregunta que se vuelve repetitiva. ¿Será el señor Gerson Martínez el próximo candidato a la presidencia? Yo no sé si estos pactos que usted me está planteando o 0 procesos dentro del órgano jurisdiccional está canjeando que la población salvadoreña le haga esta pregunta. Lo que sí yo sé es que el próximo 9 viernes la Fiscalía General de la República va a llevar a cabo un evento en contra de la corrupción o combate a la corrupción, y uno de los invitados, así como un panelista de lujo, un señorón como el señor José María Tojeira, el padre, como yo cariñosamente le decía, y que muchos salvadoreños lo replican, va a estar conjuntamente con usted, y que es una persona íntegra. Usted también va a estar en ese evento. Me preguntará usted como un ministro acucioso me debería de preguntar a mí cómo es que yo me he dado cuenta de esto. Sí, obviamente le voy a decir, como usted me autorizó, nada más el milagro, pero no el santo. ¿Cómo se ha enterado? Por favor, cuénteme. Bueno, lo que sucede es que efectivamente las autoridades de la Fiscalía han organizado un panel, una conferencia en contra de la corrupción. Y eso con motivo de que en la primera semana de diciembre se celebra en todo el mundo la Semana contra la Corrupción, la Semana de la Integridad. Y hay un conjunto de panelistas. Yo agradezco la invitación. Allí estaré con la ciudadanía para expresar cuáles son las experiencias y nuestros puntos de vista. O sea,
cómo estamos nosotros impulsando el proceso de cambio en el Ministerio de Obras Públicas. En materia de transparencia, hay un instituto, una institución que nos califica a todos. Es el Instituto de Acceso a la Información Pública. El Ministerio de Obras Públicas tiene una calificación de 9.4, 9.6. De hecho, en Teleprensa pudimos ver las imágenes donde usted fue galardonado por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ah, sí, pero eso es sobre otra cosa. Cuénteme. Lo que ellos estaban calificando en ese momento es que hay un problema. ¿Cómo accesa la ciudadanía a la información? Portal de transparencia. Pero usted tiene una oficina de información y respuesta. ¿Cómo llega el ciudadano sencillo? ¿Cómo lo encuentra en esos laberintos institucionales? Entonces el MOP lo que hizo fue construir la Casa de la Transparencia a la entrada del ministerio. Usted pasa el portón e inmediatamente ve una casa de vidrio, esa es la Casa de la Transparencia. Entonces lo que el instituto calificaba en esta segunda ocasión es cuál es la accesibilidad al ciudadano de a pie para que llegue y encuentre rápidamente y solicite lo que quiera. Y bueno, ese es el reconocimiento que hizo el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ok, ministro, siempre en esta misma línea de ideas, porque la Fiscalía, el señor fiscal obviamente está haciendo un trabajo extraordinario. Este día hemos conocido nosotros un nuevo ataque al señor fiscal general, donde una persona X, lo vamos a llamar porque desconozco el nombre, ha llegado a la Asamblea Legislativa a solicitar un antejuicio contra el señor fiscal por todas las investigaciones que está realizando. Muy probablemente la pregunta que le voy a hacer, ministro, y obviamente imposible que yo no se la haga, va a resultar un poco incómodo. Sin embargo, un caballero, José Portillo, en base a todos los acontecimientos que se están dejando, como un video que se ha viralizado, donde el ex fiscal general de la República, Luis Martínez, además de haber aceptado que recibía sobresueldos en casa presidencial, fue captado en un video por parte del señor Miguel Menéndez entregándole aparentemente, así lo vamos a manejar responsablemente, con dinero. La ministra de Salud en el pasado ha aceptado ella que recibía un sobresueldo. Y este señor Portillo, yo deseo trasladarle a usted la pregunta porque dice, ¿puede aclarar el ministro si recibió un sobresueldo en esta o en la administración pasada? Por favor, y debo de trasladárselo aunque resulte incómodo, pero es la población salvadoreña. Yo por creo favor. que es un derecho de la ciudadanía, claro, saber. Yo no recibo sobresueldos y creo que todo debe ser en transparencia, todo debe transparentarse. Las instituciones deben regularizar situaciones, las instituciones debemos rendir cuentas y yo creo importante en este caso que la Fiscalía debe actuar en todos los casos, debe investigarse. Toda la institucionalidad en el país debe funcionar. Y yo no sé qué está pasando con la denuncia que usted dice, pero en relación a la Fiscalía, yo he emitido mis puntos de vista. Aquí siempre, no solo ahora, siempre se ha necesitado una Fiscalía que sea perpendicular, es decir, como la plomada, que no se vuelque hacia un lado o hacia otro, que no cargue los dados ni hacia un lado ni hacia otro, perpendicular, ir a fondo y hacer justicia igual para todos, o todos en el suelo o todos en la cama. Ok, ministro, rápidamente una persona dice, ministro, con relación a los pasos a desnivel, porque ciertamente en este año usted ha culminado el paso a desnivel que conocemos los salvadoreños y lo identificamos como el de Multiplaza, pero también tenemos nosotros acá arriba el del Redondel Maferrer, que ese se está entrelazando con el otro, pero luego viene el otro paso a desnivel que nosotros conoceríamos también el del Rancho Navarra. Si me equivoco me corrige para saber cuándo se va a iniciar, y entiendo que también el de Luceiro tiene otro ya destinado, como los salvadoreños, para aquellos que de pronto la nomenclatura no la manejan, rápidamente esos son los nombres, por favor. Bueno, yo le explicaba a usted en una ocasión anterior que de lo que se trata es de trabajar un eje norte-sur, expedito, libre de semáforos, de altos y entretenimientos, para
contribuir a la movilidad efectiva de la población y a contribuir a la movilidad efectiva de la cadena de suministros, y de esa manera contribuir a que ese costo no lo paguen los ciudadanos. Y le decía que se necesitaba un tratamiento de acupuntura en 3 puntos. Uno, en el redondel de Naciones Unidas, pero eso solo no resolvía, se necesitaba en el redondel Masferrer. Pero le decía que hay un tercer punto. Inmediatamente después se somete a estudios, se hacen los aforos, así le llaman, que es un cable que ponen conectado a una computadora y allí se controlan los flujos, de manera más técnica, más científica, para determinar la solución del redondel Luceiro. Pero la construcción de infraestructura sola no es la solución. Se necesita que los ingenieros de tráfico también nos presenten soluciones. Ahora, esta semana se ha impulsado una medida complementaria en la siguiente etapa, que es eliminar 3 semáforos. Eliminar el semáforo de la Mascota y eliminar 2 semáforos de aquí de la Masferrer Norte. Es decir, con eso usted impide, y se pusieron unos separadores para impedir los cruces a la izquierda, porque los salvadoreños, muchos, estamos acostumbrados a que queremos que el bus nos pare frente a la casa, o ahí donde vamos, a que el cruce sea frente a la casa, aunque detengamos a una cola de 300 metros o de 1 kilómetro. Entonces, sin embargo, eso lo hacen los gestores de tráfico y se va evaluando. En este momento está en observación, está en monitoreo la Masferrer Norte. Conforme a eso, se va a plantear una solución para el redondel Luceiro. Navarra, lo que sucedió es que se hicieron 2 licitaciones y las 2 licitaciones resultaron desiertas, es decir, no acudieron empresas. Cuando una licitación se declara desierta, la ley, usted sabe, le habilita a que usted pueda hacer una contratación directa. A mí no me gusta hacer contrataciones directas. La ley dice usted puede hacer, no le obliga. Sí, pero se puede interpretar de diferentes maneras. No, porque la contratación directa, usted llama a una empresa y le dice, estas son las condiciones, usted acepta. Sí, no sé y esto tengo. Sí, sin embargo, yo no hago eso, sino lo que hemos hecho es, estamos abriendo una tercera licitación, porque necesitamos competencia. Competencia y transparencia hacen maravillas, generan ahorro y generan calidad de la obra pública. Así que Fovial está abriendo ya, la otra semana abre la licitación, y Fovial aquí en Centroamérica probablemente es la única institución que hace sus licitaciones en 60 días a más tardar. En promedio las demás instituciones tardan un promedio de 4 a 5 meses. Así que nosotros creemos que en los primeros 2 meses del próximo año se podría estar adjudicando el rancho Navarra. Perfecto, vamos a seguir conversando sobre estos temas. La primera pausa en 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Fuimos a las calles, le preguntamos a la población salvadoreña sobre la iniciativa. Por supuesto, acá está la nota que queremos compartir con todos ustedes. Analistas dicen que incremento al Fovial golpearía a los automovilistas y al transporte de alquiler, es decir, a los taxis. Fuimos a las calles y le trasladamos esta pregunta: ¿qué es lo que piensa la población salvadoreña? Y esto nos dijo. Escuchamos. Sí, va a ser un problema, porque acuérdate que usualmente el salvadoreño está acostumbrado a lo que es el bajo combustible, pues, y si aumenta le va a afectar obviamente, porque ahorita los sueldos están muy bajos, digamos. Siempre impacta, siempre. O sea, hay más pobreza, nadie sale como antes. En todo. No, pues me parece muy mal, porque eso afecta a toda la economía en general, pues desde el más pobre hasta el medio pobre, ¿verdad? Entonces eso definitivamente hay un efecto rebote, y no solamente va el aumento en la gasolina, sino que también en la canasta básica, definitivamente. Los que hacemos uso de los vehículos creo que sería negativo, ¿verdad? Y sobre todo porque no sabemos para dónde van todos los cargos que le aplican a la gasolina, a los combustibles sobre todo. ¿Y para qué quieren tanto impuesto? ¿Para qué quieren aumentar a eso? ¿Para dónde se iría? Entonces, la cuestión acá no es
que se moleste el bolsillo de las personas también, sino que ver de qué otra manera se podría hacer, pero no de eso que nos afecta a todos. Ok, ministro, ¿cómo surge este tema? Cuénteme un poquito, porque la iniciativa como hecho generador de un aumento de 17 centavos al galón, como pudimos ver nosotros ahí en un rotativo, y las expresiones de la población salvadoreña para el mantenimiento de las calles Fovial. Cuénteme, por favor. Yo le cuento. Esto tiene su origen en la gestión inicial que hizo uno de los gobiernos anteriores de los 450 millones de la donación de Fomilenio 1. Uno de los gobiernos anteriores de Arena. Sí, Okay. Entiendo que tiene que haber sido creo que comenzó con el gobierno de Flores y se comenzó a ejecutar con el gobierno del expresidente Saca. Y allí quedó establecido que Estados Unidos donaba para infraestructura educativa, para la infraestructura de la longitudinal del norte, pero sucede que en aquel momento Fovial tenía un problema, que ya se había abandonado el Fovial urbano y sus finanzas estaban en declive. Entonces asumieron allí un compromiso, se supone que un compromiso de Estado, ¿verdad? En el convenio para que se le imprimiera sostenibilidad al Fovial. Eso no se cumplió. Entonces lo que pasó, por ejemplo, cuando se estaba ejecutando Fomilenio 1, es que el penúltimo o antepenúltimo desembolso se retuvo, justamente porque se había incumplido aquel compromiso de Estado. El compromiso de Estado no era a secas a aumentar. El compromiso iba en el sentido de darle sostenibilidad al Fovial. Ahora con Fomilenio 2, que es una donación de 352 millones al país, queda pendiente eso como una condición precedente para los desembolsos de los 350 millones. Y el Fovial, lo que ha pasado es que tiene una falla de fábrica. La tasa, voy a tratar de explicar, la tasa con que se nutre es fija, pero la inflación en el campo de los hidrocarburos, salvo este momento que es bien baja, fue altísima en estos 12 años anteriores y le devoró el 38% de su capacidad adquisitiva al Fovial. Y cuando usted trazaba la proyección a futuro, el Fovial moría en 10 o 12 años. Entonces, entiendo que por esa razón se asumió el compromiso inicial. Y yo pienso que los compromisos hay que honrarlos. Sin embargo, yo quiero decir, me parece absolutamente razonable la opinión de la ciudadanía, de buscar alternativas, modos de resolverlo. Por esa razón es que la corporación Retos del Milenio, a través de Fomilenio, hizo un estudio de las opciones. Entonces, una de las opciones es, para compensarle lo que ha perdido por inflación en estos años, eso es equivalente a 10 centavos y se actualiza con 7 centavos. Esa es la fórmula. Pero el gobierno de la República cumple enviando a la Asamblea Legislativa el estudio completo que ha hecho MCC. Allí incluso hay opciones. Es la Asamblea Legislativa la que tiene que tomar una decisión. El gobierno de la República trasladó el estudio y la propuesta. La Asamblea Legislativa tendrá que tomar una decisión. Si el Estado salvadoreño honra un compromiso de Estado o se vuelve impredecible. Y el punto es cómo se honra. Ok, ¿verdad? ministro, rápidamente, Carlos Fuentes, muchas gracias por sus palabras para esta entrevista de la noche. Noel Minero, también a usted. Sofía Contreras dice: ministro, por favor, mande a reparar el callejón que está detrás del antiguo teleférico San Jacinto por los problemas que da el bulevar. Gracias.
Y Saúl Magaña, que va de la mano con esta pregunta, ministro, el haber utilizado los fondos, seguro usted ha escuchado esta cuestionante que le han hecho, para otras obras que no tienen nada que ver con lo relativo al mantenimiento de la red vial. Muchos han dicho, ministro, que esto pasó a desnivel, que tendrían que ser fondos erogados del Ministerio de Obras Públicas, los coadyuva el Fovial y por eso no tiene plata. Por favor, las dos preguntas. Eso no es del todo cierto. Okay. Le explico. Aunque sí se han cometido algunos pecados anteriores. No en esta administración, sino que en la anterior. Juzgue usted. Okay. Yo lo que hago es poner la verdad aquí. Año 2004. La ley en aquel momento le prohibía al Fovial construir. Okay. Prohibido. Usted sabe lo que es una norma prohibitiva. Sin embargo, aquí traigo una copia. Contrataron a una empresa que se llama CONASA, que hoy tiene problemas con la CICIG. En Guatemala. El gobierno de Arena, de Francisco Flores, en aquel momento, hacen un negociado con la empresa CONASA extraño y le dan 15.999.99.99, como que fuera una oferta, un cuchubal. Le dan 16 millones. El Black Friday. Y le dicen, constrúyame una calle, la autopista que va de San Miguel a La Unión. Y ha quedado hecho un desastre eso. Fracturada. Ha provocado accidentes, muertos, y se generó un juicio en aquel momento. Eso fue prohibitivo. Primero. Pero sacaron plata del Fovial. ¿Eso era legal o ilegal? Si había una norma prohibitiva. ¿Usted es abogado? Sí, no se podía, obviamente, bajo una norma de esa naturaleza. Pues sí, ¿es legal o ilegal? Ilícito, totalmente ilícito. Bien, este es un punto. En el 2005-2006, metieron un madrugonazo en la Asamblea para hacer una reforma al artículo, creo que 86, para permitirle al Fovial construir. Ellos, los de Arena, e impusieron esa reforma, volvieron legal. Bueno, de hecho usted era diputado en aquel entonces, estaba ahí en la Asamblea. ¿Vio eso que me está comentando, no? Sí, lo metieron ellos, ¿verdad? Y lo aprobaron con otros grupos. O sea, lo que resultaba sospechoso, ¿y para qué meten esa reforma? Para construir. Pero no metieron ninguna solicitud para construir. Óigame bien. Entonces, de repente, el país se entera posteriormente que habían endeudado al país en $60 millones a través del Fovial, sin haber informado a la Asamblea Legislativa. ¿Titulación? No, ¿sí? Con un banco internacional, ¿no? Con un banco multilateral. Lo endeudaron, que no es ni el BID ni el Banco Mundial. Lo endeudaron en $60 millones y no fue informada a la Asamblea Legislativa. No se solicitó ni autorización ni la aprobación por voto calificado. Pero lo endeudaron. Y no solo eso, sino que solicitaron un aumento del endeudamiento por $33 millones. Entonces el banco en aquella época comenzó a ver que había algo extraño. Entonces llamó al ministro de la época a que firmara un acta jurada, escrita, que no contravenía la ley, que no contravenía la Constitución, y que él tenía todos los poderes para comprometer al Estado salvadoreño con ese endeudamiento. Un ministro de Arena. ¿Eso era legal o era ilegal? Había una prohibición, obviamente. No, si es que el tema es constitucional. Porque tuvo que haber pasado por la Asamblea Legislativa. ¿Era constitucional o inconstitucional? Inconstitucional. No, es que no podemos asumir demencia, Sergio. Perdón, no podemos asumir demencia. Se requiere ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Ok, entonces usted sostiene que el Fovial se lo acabó los 20 años de Arena. Yo estoy diciendo los hechos. Ese endeudamiento fue
en total por 93 millones de dólares. ¿Y esos 93 millones de dólares para qué se utilizó? ¿Realmente para el fovial o para construcción susceptible de apreciación? Bueno, dijeron para construir. Yo lo que me recuerdo es que sí, la primera etapa de la calle hasta Zaragoza, que por cierto solo le llevaron donde hay algunos grandes proyectos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, los cortes que le hicieron a la calle no eran recostados, sino así. Bueno, pero construyeron sin el voto calificado. Sin el voto calificado. Ok. ¿Qué pasó? El fovial y la administración era problemática. Hoy permítame que le termino de contestar. Entonces, en ese momento llegamos nosotros y vimos el problema. Habían abandonado el fovial urbano y encontramos un desastre. Entonces, nos pusimos a trabajar, a revisar y a consolidar un modelo administrativo, luego un modelo financiero, y luego hicimos un plan financiero de mediano y largo horizonte. Pero no solo eso, porque ¿quién garantiza que el plan financiero de mediano horizonte era de calidad? Bueno, llamamos inmediatamente a las calificadoras de riesgo. Aquí tengo el estudio de Fitch Ratings. Y nosotros le pedimos a esa calificadora de riesgo, que es una de las cuatro más prestigiadas en el mundo, que le hicieran lo que los economistas le llaman la prueba del ácido al fovial. Aguánteme un ratito, ministro. Y la prueba del ácido habilitaba al fovial para poder financiarse sin endeudar al país, sin hipotecar patrimonios, sino contra sus propios flujos. Ok, aguánteme un ratito, me están pidiendo una pausa, voy a regresar con ese tema. Y obviamente, como usted lo ha tocado, me interesa grandemente el tema del Puerto de la Libertad, la ampliación, porque aquí tenemos un compañero que se llama Carlos Toledo, que él viaja frecuentemente al Tunco, al Puerto de la Libertad. Bueno, a Carlitos Toledo ya le vamos a dar una buena, pero lo primero que usted me tiene que seguir interrogando, si eso es legal o no legal. Yo se lo aclaro, toda la verdad. Y si se utilizó fondos del CODEL. Ok, bueno, al igual que él, también el nieto del presidente le gusta ir a la playa del Tunco. Pausa, volvemos. Muchísimas gracias, El Salvador. Ministro, terminamos la idea con relación a la constitucionalidad o no, o legalidad o no, de los actos que se han realizado con el fovial, por favor. Entonces, habíamos explicado el problema que se había generado con actos que a mi juicio son ilegales o inconstitucionales. El estudio, el saneamiento y el estudio de Fitch. La Asamblea Legislativa, a través de decreto legislativo publicado en el Diario Oficial. Acá, por favor, esta cámara. Diario Oficial número 164, tomo 396, del 5 de septiembre del año 2012, emite un decreto mandatando al fovial a que en base a ese plan financiero que había sido examinado por Fitch, a hacer emisiones de títulos valores. La titularización. Exacto. Y dice el decreto, yo se lo mostré en el comercial anterior, dice el decreto, autorízase a las autoridades del Fondo de Conservación Vial, FOVIAL, para que a través de la titularización pueda emitir títulos valores garantizados con flujos futuros, con sus propios flujos. Los fondos obtenidos de conformidad con el presente decreto deberán ser destinados, dice, deberán, no dice podrán, deberán ser destinados para el mejoramiento de la red vial nacional prioritaria, mantenible y el cumplimiento de otras responsabilidades y objetivos fundamentales del FOVIAL. Esto es, y a la Asamblea Legislativa se le presentó cuáles son las obras que se están haciendo. Y fue anunciado públicamente. Las emisiones de títulos valores fueron ante la prensa. Cuando se hizo el paso multinivel en el redondel de Naciones Unidas, se anunció. Cuando se abre
lo del paso de los túneles del Maferrer, igualmente. Con eso, por ejemplo, hemos hecho el más moderno corredor logístico que arranca desde el puerto de Acajutla hasta el bypass de Sonsonate, con ciclorruta a ambos lados. Justamente es el paquete de obras, el portafolio de obras que se autoriza a través de este decreto. Entonces es absolutamente legal. Y Fovial ha podido ir respondiendo a su tarea y a esto, porque cuando el parque vehicular crece exponencialmente, y si usted mantiene las gargantas y no las amplía, entonces usted no está garantizando la conservación del flujo vial. Justamente bajo ese concepto y por ministerio de ley es la Asamblea Legislativa la que toma la decisión, por cierto, que fue tomada por unanimidad de los presentes, con el voto de Arena, FMLN, Gana, PCN, PDC. La unanimidad de los presentes en aquel momento en la Asamblea Legislativa. Entonces no puede Arena criticar cuando dio sus votos para que los pasos a desnivel tanto del Redondel Maferrer como de Multiplaza se hayan ocupado con la titularización del Fovial. Ah, no, pero ellos lo hacen. Mire, mandaron al Fovial a construir ilegalmente por un negociado con la empresa CONASA de Guatemala, la que tiene problemas con la CICIG, y eso no lo oculta. Mire, muchas veces que ellos hablan, a mí me parece que, lo voy a decir como lo dicen los salvadoreños, que cada vez que abren la boca escupen para arriba. Porque varias de estas cosas rayan en lo ilícito. Rayan en lo ilícito. Todo está debidamente documentado. Yo le puedo dejar toda esta documentación porque además es documentación de carácter público. Ok, perfecto. Carla Chávez, muchísimas gracias por sus comentarios. Carlos Fernández, también a usted, por supuesto que nuestros invitados son muy especiales. Ana Gloria Umaña, gracias. Rafael Bonilla, Carlos Alberto Estrada. Ministro, tengo poco tiempo, pero ciertamente el tema de la ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad, muchísimas personas me lo trasladan. Usted fuera de cámara me decía que en el mes de diciembre, es decir, el próximo mes, se inician ya la licitación y las bases de competencia para retirar estas. Cuéntame. Bueno, quiero decirle que ya la licitación del puente Anguiatú que va a construir unilateralmente el MOP El Salvador se abrió la licitación. La licitación del primer tramo de la autopista al aeropuerto, al Puerto de la Libertad ya se abrió y este día se recibían ofertas. La licitación del bypass que va a venir desde el balneario, de la zona del balneario Conchalío, pasando por la parte norte del puerto en dirección a San Diego, se comienza la licitación en enero. Y quiero decirle una cosa, esas obras se van a hacer sin que el pueblo salvadoreño ponga un solo centavo. ¿De dónde va a salir la plata? Son gestiones que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, gracias a que hay una administración honrada, a que no existe ya la cleptocracia. El Ministerio de Obras Públicas puede gestionar donaciones para el país sin ninguna condicionalidad. Es una donación, y debo decirlo, de Amexid, de la Agencia de Cooperación de México, que es una nueva agencia, a través del Fondo Yucatán. Esa es una gestión que ha dilatado casi 4 años de trabajo muy intenso. Sí, conversamos con el ministro Hugo Martínez sobre ese tema. Sí. ¿Y ahí se van a sacar los fondos para esas inversiones? Ciertamente. ¿Cuándo podríamos tener, o sea, no lo quiero comprometer, pero la carretera al Puerto de la Libertad para muchos salvadoreños que nos encanta el mar urge? ¿Cuándo? Urge, sí, yo sé. Mire, le voy a decir algo. Lo que se está contratando, nosotros tenemos un diseño, pero se está contratando bajo la figura de diseño-construcción porque en las especificaciones se ha pedido que se haga algunas reformas, adecuaciones al diseño, porque queremos ver si es posible, con los mismos recursos, poder hacer la ciclorruta, para que esos muchachos que andan en bicicleta y hacen deporte de alto rendimiento puedan ir desde aquí de la zona de la Maquilisguat, pasando por el Boulevard Monseñor Romero, el Boulevard Merliot, puedan ir algún día
hasta el puerto de La Libertad. Buenísimo. Vamos a ver si la geometría nos lo permite y si nos alcanzan los recursos. Ok, no nos esté ilusionando, ministro. Esta entrevista está quedando grabada. Sí, pausa, volvemos, señores. Estamos de regreso. Ministro, en un minuto, ¿cuál es esta donación que tienen entrampada al interior de la Asamblea Legislativa? Bueno, es que quiero decirle que nosotros hacemos obra a pesar de que el intento de estrangularnos y la obstaculización permanente. ¿Por parte de quién? Arena, muy claramente. Incluso están bloqueando las donaciones para el país. Por ejemplo, AECID, que es la Agencia de Cooperación Española apoyada por la Unión Europea, le ofreció al país un proyecto piloto, primero en América Latina. ¿Cómo un país puede construir con 30 millones de dólares 15 carreteras? Entonces ellos eligieron al MOP El Salvador porque creían que aquí era posible. ¿Y son 30 millones de dólares? De esos 30 millones de dólares trae casi 10 millones de dólares de donación para generar empleo en jóvenes, en muchachos, muchachas, gente pobre. Ok, ¿cuál es el argumento de Arena para no dar los votos cuando nos están regalando pistos? No hay argumento, tienen... ¿Pero qué dicen? Año y medio de tener bloqueado esos carretera a San Simón, carretera a San Isidro en el oriente, carretera a San José Cancasque, carretera a San Isidro Labrador en Chalatenango, carretera Santa María, Santa Elena, carretera Verapaz, carretera Mercedes La Ceiba, carretera Jerusalén, carretera Jocuaitique, carretera al Rosario. Hombre, mire, yo pienso que hay que ser apátrida para bloquear las donaciones que vienen para el país. Okay. Yo no puedo entender cómo se puede bloquear una donación que viene al país sin ninguna condicionalidad. No hay ninguna condicionalidad negativa al país, ninguna. Okay. Pero bueno, eso estamos sufriendo. Nos están bloqueando todo. Perfecto. Ministro, ya no tengo más tiempo. Debo de agradecerle el tiempo destinado al pueblo salvadoreño. No le voy a decir feliz Navidad, feliz Año Nuevo para amarrarlo y que en el mes de diciembre, que me ha costado que me acompañe y que no me vuelva a acompañar. ¿Le parece? Sí, que me invite. Es que usted en invierno... Y en el mes de diciembre ya tiene que tener la licencia. Es que en invierno no me invita. Lo que pasa es que usted trae unos trajes que lo podemos poner en peligro a un ministro de su categoría. Le puede caer un rayo. Muy buenas noches. Gracias. Señores, saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Al igual que usted, yo me desplazo y le presento la participación ciudadana de esta noche bajo la pregunta que articulamos al inicio, que decía así: ¿está de acuerdo en que aumenten 17 centavos al galón de combustible para el mantenimiento de las carreteras? Un 12% dice que sí, un 69% que no, un 19% que deben de buscarse otras opciones, de 342 votos. Usted siga participando porque 8 en punto no duerme. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.